donde nos quedamos, primero de Juan 2, y vamos a estar leyendo en el capítulo 2 del 7 al 11. Me siento muy agradecida con el Señor porque estaba yo haciendo memoria y este es mi cuarto servicio así continuo, y me gozo en el Señor porque ya es un mes, nunca había hecho esto, y le agradezco a Dios porque yo sé que solo ha sido Él por su gracia y por su amor, ¿verdad?, que me ha permitido estar aquí, ¿verdad?, predicando y exponiendo su palabra. Si ya todos lo tienen, estaremos leyendo a partir del 7. Dice su palabra: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cargado los ojos. Puede ocupar su lugar, iglesia. Como decía Martín Lutero, ¿verdad? A Dios que me ayude. Hemos venido viendo, iglesia, que los verdaderos seguidores de Cristo, ¿verdad?, tienen seguridad en que lo conocen, en que lo aman y en que lo obedecen. Y también vimos que nuestra cercanía con Dios se ve reflejada en nuestro trato con los demás. Y aquí la importancia de que como iglesia, de que como un solo cuerpo nos congreguemos. Porque de esa manera podemos convivir con nuestros hermanos, pero muchos hoy en día no quieren congregarse, iglesia. Dicen: yo soy la iglesia y no necesito una institución, ya no creo en la iglesia como institución, yo y Dios solamente. Pero la realidad de las cosas, de que cómo demostramos que somos cuerpo si no estamos en unidad con el cuerpo, si somos uno. Yo no he visto por sí solo un pie andar, no sé si tú lo has visto. Yo nunca he visto un ojo, una oreja, solamente que sobreviva sin el cuerpo completo. La realidad de las cosas es que no se puede. Hemos visto, ¿verdad?, cómo hay personas que le han imputado su mano, su pie, pero pierde la vida aquella mano, aquel pie. No puede sobrevivir sin estar en el cuerpo. Aquí vemos la importancia de que como iglesia el Señor nos ha demandado a que seamos uno en Él, que seamos un mismo cuerpo. Ahí la importancia, porque ¿cómo le demostraremos el amor a mi hermano? ¿Cómo le demostraremos que el amor todo lo soporta? Si no te congregas, ¿cómo demuestras que soportas a tu hermano? No se puede. Y esto va para los del Facebook y las redes sociales, porque aquí todos se congregan, gracias a Dios. La comunión que tenemos con Dios se verá reflejada en la comunión que tenemos con los demás hermanos. Y mi punto número 1, el antiguo y nuevo mandamiento. Ese es mi punto número 1. Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo lo dice aquí el apóstol Juan en el versículo 7. Dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Y en el versículo 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Pareciera como contradictorio, ¿verdad? Pues nos está diciendo que no es nuevo, pero acá nos dice que es nuevo.
Pero la realidad de las cosas, iglesia, es que la Biblia no se contradice. El problema es de que a lo mejor nosotros no tenemos la capacidad para poderlo entender, de qué es lo que nos está hablando. Pero en la Biblia no hay falla, no hay error. No se equivoca. Y para entender un poco más, tuve que irme a otras traducciones, ¿verdad? Porque hay Biblias que explican un poquito más o lo dicen más entendible para el tiempo de hoy. Y la Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, en el versículo 8 dice, sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Entonces es antiguo, pero acá esta Biblia nos dice, pero también es un mandamiento nuevo. Entonces en esto nos vamos a estar desarrollando en este primer punto. Son los dos, antiguo y nuevo. Pero ¿cuál es ese mandamiento del que nos está hablando? Muchos dicen que lo relacionaban con el contexto que estuvimos viendo, ¿verdad? El amor hacia Dios. Otros dicen que es el amor, ¿cómo se dice? Simplemente el amor, porque toda la carta nos habla del amor. Y otros dicen que es el amor fraternal. El contexto que sigue, los textos que sigue. Y nosotros creemos que es el amor hacia los unos a los otros, el amor fraternal. Y lo vemos cuando Dios da mandamientos. Vemos que es antiguo cuando Dios da los mandamientos a Moisés, ¿verdad? Porque Él le dice en Éxodo 20, del 12 al 17, ama a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prósperos. No matarás, no hurtarás, no hablarás falso testimonio. Ahí vemos cómo Dios quería que nos amemos unos a los otros, porque no quería que le hiciéramos ningún daño a nuestro prójimo. Y también en Levítico 19, 17 al 18 nos dice, no aborrezcas a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no practiques de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos claramente que desde la antigüedad existía este mandamiento. Desde siempre Dios ha querido que amemos al prójimo y que no le hagamos mal. Entonces vemos que ese mandamiento del que Juan estaba hablando aquí nos dice que era antiguo y lo podemos ver, que desde siempre Dios ha querido que nos amemos los unos a los otros. Y yo los voy a invitar a que vayan conmigo rápidamente, y si no, yo lo leo porque ahorita ando bien acelerada. Mateo 5, 43 y 44 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amarás a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí Jesús les está diciendo que no solo le hacemos mal al prójimo, sino que le hagamos bien. No solamente que amemos los unos a los otros, sino que también al que mal te hace, hacerle un bien. No es solo no hacer nada, sino hacer el bien, porque si no hacemos nada, somos parte del problema. Y lo podemos poner como ejemplo, iglesia. Si decimos nosotros, es que yo no le hago daño a nadie, yo no le hago nada malo, pero tampoco le haces un bien, estás siendo parte de un problema, porque Dios nos ha mandado a hacerle bien a las personas, al prójimo. Si pudiéramos poner como ejemplo, si uno de los bebés chiquitos se caen y yo estoy al lado de la silla donde se está cayendo y no hago nada, y la mamá, ¿qué va a hacer? Se va a molestar porque va a decir, la hermana Priscila estando ahí no lo pudo haber agarrado. Y yo voy a decir, pero yo no hice nada, yo no lo tumbé, ¿yo por qué soy culpable? Porque no le hiciste bien. Ese es el problema de nosotros, que no queremos hacer nada. Pero no se trata solo de no hacer nada, sino hacerle el bien a tu prójimo. Ahora, ¿en qué sentido este mandamiento es antiguo? En que Dios siempre ha querido
que nos amemos los unos a los otros, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Desde siempre Dios ha querido que nos amemos los unos a los otros. ¿Y en qué sentido es nuevo? En que no lo habían entendido, pero ahora en Cristo lo estaban entendiendo. Ahora en Cristo podemos ver reflejado ese amor, porque te voy a explicar más adelante cómo estos hombres no lo habían entendido, iglesia. Porque Jesús vino a cumplir la ley, pero también a explicarla, porque no la habían entendido. Y vamos a estar leyendo Mateo 5, 21 y 22. Dice su palabra: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En la mente de los judíos, el hacer daño al prójimo era literalmente. Para estos hombres literalmente tenían que agarrar una pistola. En ese entonces no había pistolas, pero era tener que ser el que jalar el gatillo. Eso era el dañar a la persona. El judío reducía el mandamiento al exterior, a herirlo, a ser él el que los hiriera, a ser él mismo el que jalara el gatillo. Ese pensamiento lo tenían ellos. Pero Jesús les dice: yo digo que no, que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le llame necio a su hermano será culpable. No era solamente del que cometiera el acto, sino que también el que pensara en hacerlo ya era culpable, iglesia. Jesús les estaba diciendo: no necesariamente le tendrías que matar con tus propias manos, sino que desde el deseo que hay en el corazón, desde ahí nace el asesinato. El problema del fariseo era que por fuera parecía perfectamente ante la ley, iglesia, pero por dentro odiaban. Por dentro ellos querían matar a Jesús, pero no querían mancharse sus manos. Había odio en su corazón, pero ellos eran maestros de la ley y la ley les decía: no matarás. Ellos querían verse perfectos en lo exterior. Pero cuando enjuiciaron a Jesús, ¿qué hicieron, iglesia? Decían: suelta a Barrabás. Porque no querían mancharse las manos. Por eso en el primer sermón de Pedro les decía: ustedes lo crucificaron. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, vemos cómo la gente se maravillaba porque habían sanado a un paralítico, Juan y Pedro. Y Pedro, viendo esto, les dice: ¿por qué se maravillan? Como si nosotros lo hubiéramos hecho. ¿Por qué ponen la vista en nosotros como si nosotros tuviéramos el poder para hacerlo? Fue Jesús a quien ustedes crucificaron. Fue el autor de la vida, y lo vamos a estar leyendo en Hechos 3, 14, 15. Dice: mas vosotros negáis al santo y al justo y predicáis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Los apóstoles los culpaban, porque aunque no se habían manchado las manos, no habían hecho nada, sino que le dijeron: suelta a Barrabás, para no verse culpables ellos, iglesia. Estos hombres conocían perfectamente la ley, porque eran maestros de la ley. Y por eso en cierta ocasión, si no me equivoco, Mateo 23, 3, Jesús les dice a la gente y a sus discípulos:
obedezcan, escuchen lo que dicen los escribas y los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos no querían verse como homicidas, porque la ley que enseñaban los condenaba. Pero el corazón estaba siendo homicida, en el corazón estaban odiando, iglesia. Juan Manuel Vaz dice, la religión te hace vivir como un fariseo, solo cumplir las normas exteriores. Pero el evangelio trata con el corazón, iglesia. El evangelio trata con el corazón, porque de ahí es donde surgen los malos pensamientos, los homicidas. Todo proviene del corazón, iglesia. Y el evangelio, la palabra del Señor trata con nuestros corazones. El problema con estos maestros de la ley que solo tenían teoría, pero no la práctica. Ellos conocían a la perfección la ley de Dios, pero no la vivían, no la practicaban, iglesia. Solamente se enfocaban en lo exterior. Y ese mismo problema sigue pasando hasta el día de hoy. Hoy en día, iglesia, no sé si tú te has dado cuenta, pero yo sí me he dado cuenta. Y antes de empezar esta serie, yo le decía a Isa que yo quería predicar, ser cristiano está de moda. Porque hoy en día como que toda la gente es cristiana, no hay ningún temor por hacerlo. Y he visto que mucha gente está tratando, ¿verdad?, de prepararse, de estudiar teología, de ir a institutos, cuando muchas de las veces antes lo rechazaban. Y me gozo en el Señor, porque la gente está queriendo instruirse, ¿verdad?, y corregirse en ciertas áreas. Me gozo, pero hay personas que no lo hacen con ese fin. Lo hacen con el fin de conocer más, de no quererme quedar atrás que el otro, de querer a lo mejor tener un título de doctor. Yo tengo doctorado de tal cosa, de teología. Lo hacen con el fin, iglesia, de competir unos con otros. Ese es el problema, iglesia. Pero lo menos que se hace es llevar a la práctica lo aprendido. Ese es el gran problema, iglesia. Que qué bueno que aprendan, pero que lo lleven a la práctica, iglesia. Porque yo te puedo decir que yo soy, no sé, pastelera, que yo sé hacer pasteles porque he visto, porque tengo la receta, pero si tú me preguntas, ¿pero ya has hecho un pastel, hermano? Y yo te digo, pues no he hecho, pero tengo la receta, y eso quiere decir que pues yo sé hacerlo. Pero si no lo he hecho, no soy pastelera. Tengo que hacerlo para que tú digas, realmente la hermana sí hace pasteles, buenos pasteles. De nada me sirve, iglesia, tener la receta si no sé a qué temperatura se cose o hay un pastel que le llaman imposible, a veces queda y a veces no. Pero iglesia, no, si no lo llevo a la práctica, no lo sé hacer. Eso mismo pasa con los mandamientos de Dios. De nada nos sirve tener este manual, de nada nos sirve el leerlo, estudiarnos, grabárnoslo en nuestra mente si no lo ponemos en práctica. Yo creo que en el decir y en el hacer hay mucha diferencia. Como dice un dicho por ahí, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo sí sé decir dichos, por eso digo. Hoy todavía hay iglesias que se enfocan mucho en lo exterior, en cómo me veo, en cómo me arreglo, en cómo me ven las demás personas, cuando en lo que deberíamos enfocarnos es que Dios cambie el corazón, iglesia. Que haya una transformación, porque cuando hay una transformación en el corazón, se ve reflejado en mi vida. Se va a ver reflejado en el trato con los demás, en cómo me veo, iglesia, en cómo hablo. El mandamiento del amor es tan antiguo como nuevo, iglesia. El autor del libro Exaltando a Jesús dice,
es antiguo como el sol y nuevo como el amanecer. Y me gustó la manera en que lo refiere, porque el sol es antiguo, pero nos permite un nuevo día cada amanecer. De esa misma manera, el mandamiento del amor es tan antiguo, pero ahora en Cristo vino a ser nuevo, porque en Él lo podemos entender. El tema del amor es y ha sido y seguirá siendo un tema de suma importancia para el creyente, iglesia. Ha sido tan importante que los mandamientos que regían en la antigüedad han sido reducidos en el amor hacia Dios y en el amor hacia el prójimo. Y vamos a continuar con el punto número 2, el amor fraternal. Vemos aquí que Juan es tan claro al decirnos en el versículo 9, que él dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. No hay de otra, iglesia, no hay de otra. El que odia a su hermano está todavía en tinieblas. Y no hay otra mejor manera que te lo pueda decir. El versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en luz. En esto sabemos que tenemos la seguridad, que andamos en la luz, que andamos en su verdad y que obedecemos sus mandamientos. Y uno de esos mandamientos es que nos amemos los unos a los otros, que amemos a nuestro prójimo. Pero te pregunto, iglesia, ¿cuál es ese amor que tenemos hacia mi hermano? ¿Cuál es ese amor que nosotros tenemos hacia nuestra comunidad, hacia esta iglesia, hasta cada uno de mis hermanos? Primera de Corintios 13, del 4 al 8 nos dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidias, el amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Iglesia, ¿realmente este es el amor que estamos dando hacia la iglesia? ¿Realmente soportamos a nuestro hermano? Mira lo que nos dice aquí, ¿verdad? Amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Pero ¿realmente lo estamos haciendo nosotros? ¿Realmente tenemos la capacidad de soportar a nuestros hermanos? Cristo nos da un ejemplo que todo lo soportó. Que nosotros siendo la esposa, que no le somos fiel, Él permanece fiel a ese amor, iglesia. Él nos sigue amando, aún con nuestras fallas y nuestros errores. Él es fiel, Él ha soportado el desprecio cuando tú y yo lo hemos desobedecido. Y aún ahí sigue soportando con aquel amor. Cristo nos ha dado ejemplo del verdadero amor, iglesia. Ama como Cristo amó la iglesia. Que nuestro amor no sea egoísta, iglesia. Escuché en una predicación a Núñez que decía que el amor del hombre es tan egoísta que el hombre dice, yo le lleno el tanque a aquel que sé que me lo va a poder llenar para atrás. Damos con la creencia de que se nos tiene que retribuir para atrás, iglesia. Hemos condicionado el amor basado en nuestros sentimientos. Amamos a aquel que me puede dar, amamos a aquel que no me lleva a la contra, que me lleva, que a todo me dice que sí, a ese yo amo, al que siempre me da por mi lado, y al que me lleva a mi contra, ese es mi enemigo. No, iglesia, no hemos entendido este mandamiento. Entonces para nosotros sigue siendo nuevo mandamiento.
En esa forma entendemos cómo es antiguo, siempre ha existido, pero la iglesia no lo ha entendido, es nuevo mandamiento. Pensemos por un momento que el amor de Dios se basara en el sentimiento humano. Imagínate, iglesia, que Jesús siendo humano, teniendo sentimientos, pero también al mismo tiempo siendo Dios, con su deidad como Dios, Él conocía lo por venir. Él sabía que aquel que había sanado y que aquella multitud que le había suplido sus necesidades, en el día que lo estuvieran enjuiciando, eran los que le iban a decir: crucifícalo. Él lo conocía, él sabía lo que venía, él sabía quién lo había de entregar, y aún así él comió con él. Él sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces, pero aún así fue más grande su amor que él murió por ellos y por nosotros. Cristo por amor decidió poner su vida sin nada que se le atribuyera, porque nosotros no tenemos nada que darle. No tenemos nada que ofrecerle, iglesia. Pero Dios se lo atribuyó a Él, sí, porque le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios a través de Jesús nos ha demostrado su gran amor que ha tenido por nosotros, iglesia. En ese mismo amor, Dios nos llama a que andemos. Ahora, quiero ser claro con esto, porque realmente realidad me ha pasado, no soy de carne y hueso como ustedes. Hay acciones de nuestros hermanos que nosotros no las aceptamos o que variamos. Hay pensamientos que no siempre tienen que ser igual, porque así como nuestros hijos, yo tengo 4, pues ya casi la mayoría sabe aquí, ¿verdad? Pero así como son físicamente distintos, de su mente son completamente distintos, completamente. Tú puedes platicar con Joel, después con Jacob, y vas a decir, sinceramente son completamente distintos. Y tienen diferente manera de pensar, y a veces andan diciéndose cosas, y a veces andan en conflictos. A lo más que le dice Joel a Jacob, pues te voy a pegar, pues nunca le ha pegado, pues, y esperemos que nunca le pegue, ¿verdad? Nunca se han peleado de esa manera. Y hay conflictos entre los mismos hermanos, estoy hablando de hermanos de carne. Pero cuando se trata de mostrar el amor, ahí está. Porque tengo unos que son más fríos que otros. Dice que salieron a mí, pero no creo. Pero algo de suma importancia, iglesia, que podremos tener alguna diferencia, algún desacuerdo, pero nunca el odiar a nuestro hermano, el no tolerar a mi hermano. Eso no, iglesia. Porque Juan es claro: quien aborrece a su hermano está en tinieblas. Y dice, pero quien ama a su hermano anda en luz. Andar en luz es obedecer sus mandamientos, es amar a Dios y amar al prójimo. En el versículo 11 nos dice, Juan nos vuelve y repite: el que aborrece a su hermano está en tinieblas, está en oscuridad, porque no hay luz. Iglesia, ama como Cristo amó a la iglesia. Perdona como Dios nos ha perdonado. Ama porque en esto sabemos que somos sus discípulos, en que nos amamos los unos a los otros. El problema no está en el hermano que a lo mejor te ha hecho una mala cara. El problema no está en el pastor que quizás no te saludó. El problema no está en la iglesia. El problema está en nosotros que no queremos perdonar, iglesia. Para concluir, venimos diciendo que entre más conocemos a Dios, más lo amamos y más amamos a los demás.
Pero si no lo conocemos, no podemos amar. Así lo dice Primera de Juan 4:8, ¿verdad? Un versículo muy conocido. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Debemos conocer primeramente a Dios, iglesia, para podernos amar los unos a los otros. Debemos tener una comunión con Él para nosotros poder tener una comunión entre nosotros mismos. Yo te invito, iglesia, a que ames como Cristo nos ha amado. Que no le importó tomar aquel lugar para darnos vida. No importa cuánta diferencia hay. No me recuerdo si fue ahora o ayer, estaba escuchando un corto mensaje y decía acerca de la parábola de cuando el Señor les decía que había perdonado a uno y luego que ese uno que le perdonó una cuenta impagable fue con el otro que le debía algo tan mínimo y quería que se lo pagara y no lo quería perdonar. Dios nos ha perdonado, iglesia, una cuenta que nosotros no podíamos pagar. ¿Por qué no le puedes perdonar a tu hermano una falta tan sencilla que nos puede llevar a la condenación eterna? Perdona, iglesia. Yo sin nada más que decir, iglesia, solamente te pido que ores por mi vida, que sigas orando por mi vida. No es nada fácil el tener que estar preparando cada semana los servicios. De verdad que se nos ha hecho algo difícil, pero me gozo porque el Señor ha estado conmigo, me ha ayudado. Yo sé que Él me ha fortalecido. Y ora por mi iglesia, ora por mi esposo, ¿verdad? Que predica los días domingos, para que el Señor traiga una palabra a nuestra vida. Y que no solamente la escuchemos y la escribamos y nos la llevemos a nuestra mente, sino que la hagamos por obra. Si no lo hacemos, iglesia, de nada nos sirve tener el manual. Tenemos que practicar la verdad. Tenemos que andar en luz, tenemos que andar en el amor y tenemos que perdonar, iglesia, para seguir avanzando. Que el Señor te bendiga, iglesia, y así entrego lugar a quien corresponde.